Muy bien, chicos. Tengan ustedes muy buenas tardes. El día de hoy, viernes 19 de marzo, en nuestra área de ciencia y tecnología, trabajaremos el tema de el método científico. ¿En qué consiste el método científico? Dice, las personas podemos reconocer o conocer el mundo que nos rodea de dos formas, empírica o científicamente. ¿Qué cosa vendría a ser una forma empírica? Empírica es aquella forma experimental que nosotros vivimos día a día. Nadie nos la enseña. Nosotros lo aprendemos en la experiencia. Si alguno de ustedes, por casualidad, ha tocado algo caliente, inmediatamente ha sentido que le ha quemado. Entonces, usted, una vez que ya le pasó eso, aprendió a tener cuidado y no coger las cosas cuando están calientes porque se van a quemar. Eso vendría a ser un aprendizaje empírico, porque lo hemos aprendido en el día a día, en nuestras actividades diarias. Pero existen otro tipo de aprendizajes, como es el caso de los aprendizajes científicos, que es lo que los investigadores, los físicos, químicos, ellos estudian de esta manera para poder descubrir nuevas cosas, ¿no? En todos los años desde que el hombre ha poblado la tierra, siempre se ha encargado de descubrir. Y para ello ha utilizado un método llamado método científico, que es una secuencia de pasos ordenados, ya un proceso que se sigue para poder llegar a un conocimiento. Aquí abajito tenemos donde nos dice el conocimiento empírico, lo que les decía, es el que se obtiene por medio de la experiencia y la práctica. Es el que se obtiene en el día a día, en todas las actividades que nosotros realizamos. Y el conocimiento científico se consigue a través de un proceso de razonamiento llamado método científico, que consiste básicamente en observar, pensar y experimentar. Entonces, nosotros, chicos, para poder obtener conocimientos científicos, debemos conocer cuáles son los pasos del método científico. Estos pasos van a ser pasos, una secuencia ordenada, ¿ya? Y nosotros lo utilizamos en el día a día. Nosotros para muchas cosas que necesitamos saber, utilizamos el método científico. Es como conversaba con los chicos, ¿no? De secundaria. Algunos juegan este juego, ¿cómo se llama? Criminal, no sé qué, donde tienes que descubrir al que tuvo la culpa, ¿no? Al que ocasionó los daños. Entonces, este juego requiere de más o menos un método científico. ¿Por qué? Porque primero tú observas la escena, te preguntas qué cosa pasó, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? Empiezas a recolectar datos, empiezas a ver, esto pudo haber pasado posiblemente por esto, esto de aquí, esto para acá. Entonces, de esa manera, ya tú vas a, inconscientemente, sin que tú te des cuenta, estás poniendo en práctica los pasos del método científico, ¿ya? Para poder llegar a una conclusión y poder decir, ah, ya, esto pasó por esto, ¿ya? Entonces, esto es el método científico llevado a la vida práctica. Pero si nosotros queremos descubrir algo científico, un conocimiento científico, un conocimiento que nos va a servir, entonces vamos a aplicar de la siguiente manera los pasos del método científico. El método científico consta de 6 pasos. El primero es el llamado observación. Es el primer paso. ¿En qué consiste el primer paso llamado observación? Como su nombre mismo lo dice, es cuando utilizamos todos nuestros sentidos, la vista, el olfato, ¿no? Vamos, el tacto, dice, consiste en fijar nuestra atención en un hecho o suceso de nuestro entorno. Entonces nosotros de repente salimos un día a la calle y vemos
no sé, vemos que de pronto en el cielo hay unos colores. En el cielo vemos como unas líneas que tienen muchos colores. Ya eso ustedes me imagino que me entienden de qué les estoy hablando, ¿no? Salen a la calle Arcoíris, y quizás. ven arcoíris, ¿no? Ven un arcoíris. Entonces ustedes observan y se preguntarán o se habrán preguntado, ¿y por qué sale un arcoíris? ¿No? Entonces, eso que ustedes han hecho se llama observación. Es la observación de algo que les causa a ustedes curiosidad de saber, quieren descubrir por qué, de qué se trata. Luego viene el siguiente paso, que son la recolección de datos. ¿Ya? Consiste en registrar los datos obtenidos de las observaciones y las descripciones hechas del fenómeno, ¿no? Repito, consiste en registrar los datos de la observación. O sea, lo que tú observas, lo vas a escribir, lo vas a anotar. Y también las descripciones hechas del fenómeno. ¿Qué pasó? Todo lo que ves, tú lo vas a anotar. Eso se llama recolección de datos. En este caso, si tú sales y ves el arco iris, ¿qué vas a anotar? Ah, vi una figura de diferentes colores que salió en el cielo, ¿no? Entonces, todas esas cositas tú lo vas a anotar, ¿ya? ¿Para qué? Para que sigas el proceso del método científico y puedas llegar a tu conclusión, ¿ya? Viene el tercer paso. Se llama la hipótesis. Suposición inteligente del fenómeno producido que es necesario comprobar. En la hipótesis, nosotros damos las posibles respuestas a nuestra pregunta. Pueden ser muchas hipótesis. Esas son las posibles respuestas, ¿ya? Ojo, posibles respuestas. Por eso dice, suposición inteligente del fenómeno producido que es necesario comprobar. Yo veo, ya observé el arco iris, ya, ya recolecté los datos, ya los anoté. Ahora viene mi hipótesis. Entonces yo puedo responder a mi pregunta, ¿por qué sale? Yo podría decir, sale después de la lluvia. Sería una de mis hipótesis. Otra, sale por, por el cambio climático. No sé, entonces muchas de mis hipótesis yo las puedo decir, pero al final esas hipótesis, ¿qué tengo que hacer? Tengo que comprobarlas, ¿ya? Tengo que comprobarlas. Y para eso viene el siguiente paso, que se llama experimentación. En este paso llamado experimentación, vamos a comprobar la veracidad de las hipótesis que hemos nosotros propuesto a través de experimentos. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a comprobar nuestras hipótesis, a ver cuál es verdad y cuál es falso. Entonces, a ver, yo investigo, digo, después de las lluvias, de repente espero, porque no es que en un momento así ya vas a responder, no, tiene que ser un proceso que va a demorar. Entonces yo, para la hipótesis que dice, sale después de las lluvias, entonces, ¿qué hago? Tengo que esperar que otro día llueva, ¿no? Entonces, después que llueve, me fijo nuevamente a ver si sale. Entonces, ahí yo voy a comprobar si lo que yo he dicho es verdad o es falso. ¿Ya? Luego de la experimentación, de repente ya descartamos algunas hipótesis, pero ya encontramos algunas que son verdad, pasamos a la teoría. ¿Qué cosa vendría a ser la teoría? Vendría a ser la confirmación o no confirmación de las hipótesis que hemos establecido. Ejemplo, la teoría atómica, la teoría de la evolución, son algunas teorías que han sido aprobadas a lo largo de los años. Entonces, yo dije que el arco iris salía, ¿no? Después de las lluvias, o que son fenómenos naturales. Entonces, yo he visto que cada vez que llueve no sale un arco iris. Entonces, descarto esa hipótesis. Pero que sale por un fenómeno natural que ocurre, eso sí es verdad. Entonces, podría formar parte de mi teoría, ¿no? Y por último, viene el sexto paso, ¿ya? Que vendría a ser la ley, ¿ya? La ley es el sexto paso
del método científico. Es el último. ¿Y en qué consiste? Consiste en que cuando ya la hipótesis fue aprobada y aceptada mundialmente, la podemos llamar ley. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo, la hipótesis que di, que el arco iris es un fenómeno natural que ocurre, eso lo saben en todo el mundo. Mundialmente conocemos eso. Otra ley puede ser la ley de la gravedad. Todo el mundo sabe que si tú arrojas un objeto hacia arriba, ¿qué pasa con ese objeto? Cae. Cae. ¿Y cae por qué? Cae por la gravedad. Entonces, esa ley de la gravedad, para poder ser o para que se pueda convertir en ley, tuvo que pasar por todo este proceso. Les voy a contar un poquito cómo pasó, ¿ya? Dice que se encontraba, ¿ya? Mi tío, porque también es mi tío, Isaac Newton o Charles Darwin, Isaac Newton, ¿no? Se encontraba, ¿no? Isaac Newton se encontraba debajo de un árbol, estaba descansando, estaba durmiendo y de pronto ¡pop!, le cayó un fruto en la cabeza. Y entonces él dijo, no, ¿y ahora por qué cayó ese fruto? ¿Por qué ha caído? Entonces ahí empezó el método científico. ¿Desde qué? Desde el paso 1, la observa. La observación. Entonces Sí, él profesor. empezó a recolectar los datos. Dijo, a ver, ¿por qué pudo haberse caído? De repente ya está maduro, o alguien me tiró, o no sé, o de repente cayó solo, ¿no? Empezó, el aire lo botó, empezó a recoger todos los datos posibles. Ahí va el segundo paso, recolección de datos. Empezó a recolectar datos, buscó fuentes, investigó en libros. ¿Para qué? Para luego de recolección de datos, ¿qué paso viene? ¿Qué paso viene después de recolección de datos? Viene La hipótesis. la hipótesis. La hipótesis. Que empezó a decir él, ah, ya, cayó, ¿por qué? Porque al momento de que cualquier cuerpo se encuentra en el aire, es atraído por la Tierra, porque la Tierra es redonda, ¿no? Entonces tiende a caer. Entonces empezó a dar sus hipótesis. Esas hipótesis no quedaron ahí, porque viene el siguiente paso, que fue la experimentación. ¿Qué habrá hecho entonces él para poder darle credibilidad a su hipótesis? Habrá empezado a tirar un montón de objetos o a soltarlos de diferentes alturas, ¿no? Entonces, ¿qué vio? Que todos los objetos que él soltaba, ¿qué pasaba? Caían. Cuidado con sus audios. ¿Ya? Entonces, él observó que todos los objetos que él lanzaba hacia arriba, por más fuerza que él lanzara algo hacia arriba, siempre ese objeto iba a caer. Entonces, esta experimentación logró que él la convierta en teoría y pues empezó a decir, todo cuerpo tiende a caer a la superficie. ¿Debido a qué? Debido a una fuerza de gravedad que atrae a todos los cuerpos hacia la Tierra. Entonces, esa teoría empezó a circular por todo el mundo y se convirtió en ley. ¿Por qué? Porque eso se comprueba en cualquier parte del mundo. Ustedes en su casa suelten un lapicero, ese lapicero se va a caer. Si yo aquí en mi casa lanzo una pelota hacia arriba, esa pelota va a caer. Si en China una persona lanza una pelota en el estadio, esa pelota va a caer. Entonces, estemos donde estemos, siempre esta ley va a ser comprobada, porque es una ley mundial llamada ley de la gravedad. ¿Entendido, chicos? ¿Me han comprendido los pasos del método científico? Sí, profesor. ¿Sí? Muy bien. Sí. Bueno, Profesor, pero ¿por qué cuando tú vas al espacio y avientas una cosa y se queda flotando ahí? porque estamos hablando del planeta Tierra. Si tú me hablas del espacio, en el espacio las cosas son distintas, porque en el espacio ya la ley de la gravedad no es como la gravedad de la Tierra. Si tú vas a la luna, tú ves como cuando llegan a la luna flotan, ¿no? O cuando van en una nave espacial, los tripulantes van flotando, ¿no?
Sí, profesor. Sí, profesor. Ahí hay un cambio de gravedad. Hay un cambio de gravedad. Aquí la gravedad hace que los cuerpos caigan. En el espacio la gravedad hace que los cuerpos floten, no caen. Y muchos se elevan. Entonces, esa es la diferencia de qué? De que en el espacio es distinto. La Tierra es un planeta. En nuestro planeta, la ley de la gravedad es esa. Es 9,8 metros sobre segundo. Entonces, eso está ya comprobado a nivel mundial en la Tierra, en el planeta Tierra. Pero si hablamos de la Luna, de otros planetas, ahí las cosas cambian. ¿Entendido? Entendido. Muy bien. Ahora pasamos a nuestro desafío. A ver, dice, yo voy a preguntar ya. A ver, dice, el conocimiento científico se consigue a través de un proceso de razonamiento llamado, a ver, Lady, apóyame, hija. El conocimiento científico se consigue a través de un proceso de razonamiento llamado... Observación. No, Bahía, método científico. método científico. El conocimiento científico se consigue a través de un proceso de razonamiento llamado método científico. ¿Ya? Ahí no me pide cuál es el paso tal, no, me está diciendo cuál es el proceso, ¿no? Perdón, el conocimiento científico se consigue a través de un proceso y ese proceso se llama método científico. Método científico. Right. Segunda pregunta, Josué. Vamos, Josué. ¿Cuál es el paso del método científico donde se registran los datos obtenidos en las observaciones? Profesor, ¿me puede repetir de nuevo? No escuché. ¿No tienes la ficha tú? ¿Sí? Entonces, tienes que leer conmigo. Pregunta 2. ¿Cuál es el paso del método científico donde se registran los datos obtenidos de las observaciones? ¿Observación? Entonces, cuando yo les digo si entendieron, ¿por qué todos me dicen que sí? Si no han entendido. ¿De datos? Claro, Definición. recolección de datos. Y esto es sencillo, chicos. Son 6 pasos que tenemos. Primero es observar. Segundo, recolectar datos. Tercero, hipótesis. Cuarto, experimentar. Quinto, teoría. Y por último, la ley. Otro día que yo pregunte, sean sinceros. Profesor, disculpe, no entendí, para volver a explicarle. Pero si ustedes, cada vez que yo diga entendieron, por vergüenza me van a decir sí, el daño se lo están haciendo ustedes. Siguiente paso, ayúdame, Jocelyn. ¿Cuál es el paso del método científico donde se comprueba la veracidad de la hipótesis mediante experimentos? Repito, Jocelyn, ¿cuál es el paso del método científico donde se comprueba la veracidad de la hipótesis mediante experimentos? Sí, profesor, ¿qué me decía? ¿Cuál es el paso del método científico donde se comprueba la veracidad de la hipótesis mediante experimentos? La hipótesis. No, chicos. Experimentación. Claro, pues, y ahí mismo dice la pregunta. ¿Cuál es el paso del método científico donde se comprueba la veracidad de la hipótesis mediante experimentos? ¿De qué estamos hablando? De la experimentación, pues. Hay que tener, chicos, más atención cuando se explica la clase.
¿Cuál es el último paso del método científico? A ver, ayúdame, Mariana. ¿Cuál es el último paso del método científico? Mariana, ¿cuál es el último paso del método? Generalizar, profesor. ¿Cómo? Generalizar. No, pues La generalizar. ley. Ni siquiera, Ley. chicos, generalizar ni siquiera es un método, un paso del método científico. ¿De dónde me sacas, Mariana, generalizar? La ley, chicos, la ley es el último paso del método científico. A ver, Milena, apóyame en el ejercicio 5. Dice, cuando la hipótesis es comprobada y aceptada mundialmente, ¿en qué se convierte? En una ley, profesor. En una ley, correcto. Siguiente. Lady, ¿me escuchas? Sí, profesor. ¿Qué conocimiento se obtiene mediante la experiencia y la práctica? ¿Cómo se llama ese conocimiento que se obtiene mediante la experiencia y la práctica? Teoría. No, no es ningún paso, chicos. Estamos preguntando qué conocimiento se obtiene mediante la experiencia y la práctica. Hemos visto que hay dos tipos de conocimiento. El conocimiento empírico y el conocimiento científico. ¿Cómo se obtiene el conocimiento científico? A través del método científico. ¿Y cómo se obtiene el conocimiento empírico? A través de la experiencia y la práctica. Profesor, Dime, hijo. ¿es el conocimiento empírico? Claro, es el conocimiento empírico, pues. Ay, chicos, chicos, chicos. 7. Menciona 3 ejemplos de teoría. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a investigar, van a buscar teorías y me van a poner 3. 3 teorías me van a poner ahí. Ya, entonces, por ejemplo, la teoría evolucionista, ¿no? Entonces, esa es una. ¿Se acuerdan? Que la hemos visto en biología. ¿Se acuerdan o no? Sí. Ya, esa es una teoría evolucionista. Así como existe esa, existen varias. Entonces, ustedes tienen que averiguar 3 teorías y me las colocan en el ejercicio 7. En el ejercicio 8, ¿qué dice? Cuando afirmamos todos los cuerpos arden por la presencia del oxígeno, nos referimos a un paso científico llamado todos los cuerpos arden por la presencia del oxígeno. Nos referimos al paso del método científico llamado observación, no es. Recolección de datos, tampoco. Hipótesis, puede ser. Experimentación, no es. Teoría, puede ser. Ley, no es. Teoría, no tiene nombre para ser teoría. En todo caso, ¿qué me queda? Hipótesis. Es una hipótesis. Dice que todos los cuerpos arden por la presencia del oxígeno. Vendría a ser una hipótesis. Porque eso todavía tiene que comprobarse a través de la experimentación, crear una teoría o conclusión y luego convertirse en una ley. ¿Ya? Entonces, número 8 es una hipótesis. 9. Fijar nuestra atención en un hecho o suceso corresponde al paso del método científico llamado Observación. 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 Claro que sí. Fijar nuestra atención. Ahí estamos colocando todos nuestros sentidos. ¿Ya? Entonces es observación. Y la número 10 es un regalo de Navidad para ustedes. Menciona los 6 pasos del método científico.
Eso lo van a hacer ustedes en casa, terminan su ficha y me la envían. ¿Correcto? Sí. Muy bien, chicos. Es así, Ya, profesor. es así como concluimos nuestra ficha de química, ¿ya? Cualquier consulta, háganmela antes de poder cerrar. Algo que no entendieron, algo que quiera que les vuelva a explicar. Por favor, chicos. Los escucho. ¿O todo quedó claro? Sí. Profesor, ¿me puede explicar los métodos? Los métodos científicos, te los voy a explicar. No te voy a leer como dice en el ejemplo, o sea, en la ficha. Te los voy a explicar para que tú los entiendas. El método científico ya consta de 6 pasos. Ya, consta de 6 pasos. El primero se llama observación, que consiste en que nosotros con nuestros sentidos vamos a observar lo que ocurre. Algún hecho, algún suceso que ocurra que nos causa curiosidad, lo vamos a observar. Paso 1. Paso 2. Recolección de datos. Quiere decir que tengo que recoger toda la cantidad de datos de lo que observé, dónde lo observé y por qué supuestamente ha pasado. Todo eso lo tengo que anotar. Y también puedo buscar datos en libros, ¿no? En bibliotecas para poder tener la mayor cantidad de datos acerca de este suceso. Ese es el paso 2. Paso 3 se llama hipótesis. ¿Qué quiere decir esto? Que en la hipótesis yo voy a dar posibles respuestas al suceso que observé. Yo mismo voy a decir, esto ocurrió por tal motivo. Puedo tener muchas, 4, 5, 6, las hipótesis que ustedes quieran, pueden colocar. Ese es el paso 3. Luego viene el paso 4, que se llama experimentación. Todas estas hipótesis que yo postulé, voy a tratar de comprobarlas. Y ahí voy a ir descartando. Esta hipótesis no va. Esta hipótesis tampoco. Esta hipótesis sí. Entonces ahí me voy dando cuenta dónde tengo la razón. Ese es el paso número 4. Luego viene el paso 5, que se llama teoría. Una vez que yo observé o comprobé mi hipótesis, ya puedo dar una teoría y decir, esto ocurre por tal motivo. Entonces, ahí estoy dando mi teoría. Y en el paso 6, esta teoría se hace conocida a nivel mundial. Y es allí donde se convierte en una ley. Que esa ley va a perdurar por toda la vida hasta que salga otro científico y pueda decir lo contrario y comprobarlo. Entonces, esos son los 6 pasos del método científico. ¿Ok? ¿Ahora quedó claro o todavía hay dudas? Ahora sí, profesor, gracias. Espero que ahora sí, chicos, les haya quedado claro para que ustedes, lo que yo quiero es que ustedes entiendan. A mí no me gusta que ustedes lean y se lo memoricen, tal y como está en la hoja. No, de eso no se trata estudiar. Estudiar se trata de aprender y la mejor forma de aprender es entendiendo, ¿ya? Y si ustedes me logran entender lo que yo les explico, yo me voy muy contento, chicos, ¿ya? Por eso yo les pregunto si entendieron y si ustedes me dicen que no, yo no tengo ningún problema en volver a explicarles, ¿ya? Porque para eso estoy yo, para orientarlos, para enseñarles, explicarles, ¿ya? Y ustedes puedan comprender. ¿Ya, chicos? Ya, Sí. profesor. Profesor. Muy bien. Ya, Chicos. profesor. Entonces, terminamos nuestra clase del día de hoy. Culminamos nuestras clases de la semana conmigo. ¿Ya? Será hasta el día lunes. Cuídense, un fuerte abrazo. No salgan de casa. Díganle a papito, mamita que usen mascarillas si salen y que se laven las manos. ¿Ya? Dios me los cuide. Nos vemos el día lunes. Ya, profesor. Chao, profesor. Espero, Chao, profesor. espero sus evidencias. Nos vemos.